Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18. 6, 14 al 18. Si trajo su Biblia, búsquelo por favor o dele un clic, dicen por ahí, pero normalmente es mejor traer la Biblia. No se acostumbre solo al celular, traiga su Biblia y no le dé pena traer su Biblia o que otros vean que usted va con una Biblia para la iglesia. Bueno, entonces traiga su Biblia y busque. Segunda de Corintios 6, 14, vamos hasta el 18 y vamos a leer 7, 1. ¿Se acuerda que nos quedó ese pasaje pendiente la semana pasada? Nos saltamos, predicamos hasta el versículo 13 y luego pasamos al 7, capítulo 7, versículo 2 y 4 y quedó ese pasaje en la mitad que les expliqué por qué era y ahorita lo vamos a ver. Es un tema totalmente diferente a lo que Pablo viene tratando. Él hace un alto ahí, pero tiene que ver con todo lo que la iglesia estaba viviendo en ese momento. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Le pusimos como título a este sermón o a esta enseñanza: dos clases de vida diferentes. Dos clases de vida diferentes. Pablo, en medio de los dos pasajes que ya vimos la semana pasada, habla acerca de la relación que se debe tener con los incrédulos. De antemano advertimos que no estamos invitando a una vida de ermitaños. O sea, cuando la Biblia dice que no os juntéis con los incrédulos, y Pablo lo dice en la primera carta de los Corintios, que no se junten con aquellos que, llamándose hermanos, viven en pecado, él no está diciendo nunca que usted no pueda juntarse con personas incrédulas. Hay que explicar bien el pasaje. Él está diciendo que hay unos principios que no son negociables en la vida de los creyentes. Entonces, por eso advertimos que no está invitando a que el cristiano se separe y no tenga amigos, no tenga relaciones, no vaya a ningún lado, no hable con nadie y no tenga una vida social. Eso no es cristianismo. Ese fue el problema de los monjes hace siglos, que ellos sacaron una doctrina donde interpretaron mal la Biblia y dijeron que para no contaminarse con el mundo, entonces se iban a una montaña y se encerraban y allá duraban 30 o 40 años. Para no mirar a una mujer porque pecaban, para no beber porque ya habían cantinas, entonces en la montaña pues no había nada. La pregunta es si esa es la manera como Dios nos mandó a vivir. Dios nos mandó a vivir en el mundo. Y la Biblia lo dice, que aunque estamos en el mundo, ¿qué dice? No somos del mundo, o sea, nuestra vida es diferente. La fe salvadora es la que produce una transformación en el creyente y afecta todas las áreas de su vida. Un creyente, desde el momento en que inicia su vida cristiana, las diferentes áreas de su vida van siendo afectadas. Escuche, algunas son afectadas, inmediatamente se convierte, hay un cambio de 180 grados, inmediato. Unas, otras no. Otras van siendo transformadas en el proceso que se llama ¿qué? Santificación. Por ejemplo, un área que en mi vida fue transformada, inmediatamente llegué a la iglesia, fue la grosería. Yo era un vulgar total, o sea, ¿sí? Un ñero vulgar, imagínense.
Entonces nunca volví a decir groserías. ¿Por qué? Porque Dios obró en esa área, otras no. Otras áreas de mi vida, como las influencias de mis amigos, mi pasado en otras áreas, fueron gradualmente. La culpa, la condenación, si pudiera llamarse esa falta de identidad que yo tenía como hombre, pasó hartos años para que Dios trabajara en ella, en mi carácter y en mi vida. Pero la grosería fue inmediato, eso fue como si se la hubieran arrancado a uno. Nunca más volvieron a salir palabras corrompidas. Estoy hablando de groserías, más colombiano, madrazos, para el que entienda, ¿sí? Eso como cuando a usted le salta la chispa y se le salen los madrazos, así. Yo era vulgar en todo ese sentido. Entonces, así como la caída, escuche, afecta a la totalidad del ser humano, la gracia nos salva completamente, no por partes o a medias. No podemos pensar que la gracia de Dios nos salva por pedacitos. ¿Somos salvos o no somos salvos? Y si somos salvos, entonces Dios va a trabajar en las áreas de nuestra vida a la manera de Él, en una multiforme gracia. Por eso le digo, algunos tienen áreas donde no tienen problemas, pero tienen otras que tienen que vigilar. Y en eso tenemos que estar todos pendientes. Recordemos algunos versículos que nos dicen lo que sucede en el momento de la salvación. No se los voy a hacer buscar, yo los tengo aquí. De hecho, la mayoría me los sé porque son versículos que usted también debería saberse. Porque son versículos que son tesoros para un cristiano. Por ejemplo, 2 Corintios 5:17 dice que si, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Note la frase, la persona que está en Cristo es ¿qué? Una nueva criatura, no es una vieja criatura. No debe tener muchas cosas del pasado, aunque hay un remanente de pecado en su vida, pero es una nueva criatura. En Colosenses 1:13 dice que somos librados de la potestad de Satanás y trasladados a la luz admirable de Cristo. Estábamos en tinieblas, ahora estamos en luz. No es a medias, no es que usted está una semana en luz y la otra semana en las tinieblas, no, estaba allá y Dios lo sacó o la sacó y ahora nos dio una nueva vida. Primera de Pedro 1:23 dice que la vida de Dios está en nosotros por la palabra de Dios, se lo estoy parafraseando. La vida de Dios está en nosotros porque fuimos renacidos por la palabra de Dios. Y un clásico, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, lo que vivo en la fe, lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el cristiano, eso pasa una vez, escuche, no 7 veces en la vida cristiana. Una vez que el hombre o la mujer es salvo, esto es real. Ya no vive usted, ahora vive Cristo en usted. Y surge la pregunta, entonces, ¿por qué lucho? Porque hay ciertos principios que tenemos que aprender a obedecer y eso nos van a ayudar a que esto sea real. Y finalizo con un recordatorio de Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y él dice, los que ya no andan conforme a la carne, sino que andan conforme ¿qué? Al espíritu de vida. No al espíritu humano, sino al espíritu de vida. Los salvos y los no salvos, que es el tema de hoy, vamos a hablar bastante de eso, tienen diferentes afectos, escuche, diferentes creencias, diferentes principios, diferentes metas y actitudes. Es más, tienen diferente esperanza. En resumen, cada uno ve la vida de una manera opuesta, ni siquiera parecida. A veces parece que viéramos la vida igual al mundo o que el mundo la ve igual a nosotros, pero en la realidad no es así. En lo espiritual, ambos viven en dos ámbitos diferentes. Uno vive en el reino de Dios y otro vive en el reino de las tinieblas. Pregunta, ¿ellos saben que están en el reino de las tinieblas? No. Pregunta, ¿el creyente sabe que vive en un reino de luz? Sí. Independiente de todo, él sabe que vive en el reino de Dios. Y el otro no sabe. ¿Sí ve tan chévere la diferencia?
que aunque pecamos y fallamos, aún así sabemos que estamos en Dios. El otro cree que vive bien. O sea, nunca va a ver. ¿Por qué? Porque está en tinieblas. ¿Se acuerda que vimos una enseñanza que decía que para ver se necesitan dos cosas? ¿Quién se acuerda cuáles eran? Por favor. ¿Y qué más? Los ojos y la luz. Porque si usted tiene ojos y está ciego, pues no puede ver. Tiene los ojos, pero los tiene dañados. Y si tiene luz, pero está ciego, de nada sirve esta luz para un ciego. Tampoco puede ver. Tiene un órgano dañado. ¿Sí? Y otros tienen los dos ojos buenos y tienen tinieblas en su mente y en su corazón. No pueden ver porque no tienen luz en su corazón. ¿Sí ve? Dos cosas se necesitan para ver. Tener ojos y tener luz. Dijimos que los ojos representaban ¿qué? La palabra, ¿se acuerdan? Y la luz, Cristo. Eso lo vimos en una enseñanza. Debería ser obvio que los creyentes puedan vivir, debería ser obvio que los creyentes no pueden vivir en los dos mundos. El apóstol Juan lo dejó bien claro en 1 Juan 2:15, 17. Dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas que están en el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice, y que los que aman al mundo, el amor del Padre no está en ellos. Juan dijo eso. Santiago escribió otra realidad. Miremos Santiago 4:4. También escribió algo parecido refiriéndose a esto mismo. Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sí ven cómo habla Santiago? Dice, oh almas adúlteras, dice, cualquiera que quiera ser amigo del mundo será amigo de Dios. No le está hablando al mundano. Los libros de la Biblia no se los escribieron a los mundanos porque ellos no lo leían. ¿Se imagina? Cuando escribieron la Biblia no era para los que estaban en el mundo pecando, ¿era para quién? Para los que estaban yendo ¿a dónde? A la iglesia. El ministerio de Santiago, el ministerio de Pablo. Y Romanos 12:2, que es la palabra que vamos a usar como principalmente en el seminario, es Romanos 12:2, dice, no os conforméis, no os amoldéis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo esto es lo que la Biblia dice que los creyentes no pueden vivir en el mundo de las tinieblas. Los corintios habían luchado fuertemente por separarse del mundo. Su cultura tenía prácticas que se llamaban fiestas cúlticas. Ya se los compartí alguna vez. ¿Qué eran las fiestas cúlticas? Eso está en Apocalipsis, y una de las cosas que Dios reprueba de las iglesias de Apocalipsis es eso. Eran fiestas donde se daba mucha comida, pero se adoraba a ídolos y se tenían orgías sexuales. Esa era la vida pagana de Corinto, ¿sí? Y el rey o el emperador mandaba una invitación y todo el mundo tenía que ir. Si no iba a tener problemas con el rey. Y por eso los cristianos eran perseguidos, porque muchos pues no iban. Entonces decían, fulano no vino, y le mandaban preguntar, ¿y usted por qué no fue? Si el rey mandó ir. Y lo que el emperador dijera era ley. Y algunos los mataban, a otros no les daban trabajo, a otros los perseguían porque simplemente no iban a esas reuniones. El mandamiento de separarse de los incrédulos ha sido malinterpretado. No es separarse de todo el mundo como los monjes, no es dejar al marido o a la esposa incrédula, escuche. Pablo explicó algo sobre esto. No es evitar a los incrédulos. Lo importante es ser claro en nuestras convicciones. Gracias a Dios que en este tiempo el presidente no manda esas invitaciones, sí, para que todo el mundo vaya. ¿Sí?
Imagínense. Ahorita vamos a hablar más sobre el tema. Este tema le va a aclarar a muchos errores que tienen bajo este pasaje, porque ha sido bien mal predicado, valga la frase. ¿Ha sido qué? Bien mal predicado, porque no estudian los predicadores, entonces ellos dicen cosas que han escuchado del yugo desigual y siempre lo aplican a una sola área. ¿Cuál? A la pareja. Y vamos a ver que Pablo no está hablando de eso, aunque obvio, usted debe casarse con un hijo de Dios, solteras y solteros. ¿Debe casarse con quién? Con un hijo o una hija de Dios. Ese es el principal requisito. El resto, clame que Dios tenga misericordia y le dé una buena imagen a esa persona. ¿Sí? Sí, no, que alta, mona, mono, bueno, no sé cómo se lo imagina o se la imagina, pero por lo menos dígale, Señor, que tenga un corazón para ti. El resto por el camino podemos mirar, ¿sí? Vamos mirando, vamos orando y me darás el amor y la gracia para esa pareja. Pero imagínese que Dios le conceda a usted todas esas cosas físicas que usted desea y no sea un hijo de Dios o una hija de Dios. Va a tener problemas con el suegro. ¿Listo? En el versículo 11, Pablo, miremos aquí, antes de entrar en el tema, 1 Corintios capítulo 5. Devuélvase unas hojitas ahí antes de entrar en el tema de hoy, que esta introducción es muy importante. 1 Corintios 5, 9, 10. Dice, os he escrito por carta, para explicar el texto, escuché, que no os juntéis con los fornicarios, dice. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, ¿sí ve? Dice, o con los ávaros o los ladrones o los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pablo aclara porque él sabía que la iglesia iba a malinterpretar la frase. Él dice, yo no estoy diciendo que no se junte con personas del mundo, porque entonces tendríamos que salir de este mundo y no hablaríamos con nadie. Más bien os escribí, ahí aclara, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal ni siquiera comáis, dice. Él habla de personas que se llaman hermanos, pero están viviendo una vida en desorden. Pregunta, ¿todos? No. Hay personas que son salvos y necesitan arrepentimiento y volver a caminar ¿con quién? Con el Señor. Está hablando de algunos que perseveran, que llevan 10 años viviendo una vida así y todavía dicen que son creyentes. Es diferente ese proceso. Quiero que eso le quede claro a todos. El mandamiento ha sido malinterpretado y por eso es bueno aclararlo. Pablo trata el tema de no unirse en yugo desigual y nos va a dar 5 razones para no hacerlo. Vamos a mirar 5 razones por las cuales no debemos unirnos en un yugo desigual o en yugo con los incrédulos. Miremos la primera, versículo 14, versículo 15. Dice el mandamiento, dice unirse en yugo desigual es irracional, no tiene razón, no tiene ninguna cuestión, ningún sentido. O sea, no tiene ninguna manera algo que pueda justificar, algo que pueda ser sensato, que uno diga, ¿por qué me uniría con alguien es una manera irracional? Versículo 14, versículo 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y Pablo empieza a usar unas preguntas que son las que vamos a estudiar. Se llaman preguntas retóricas. ¿Qué son retóricas? Que tienen respuestas inmediatas en ellas mismas. Por ejemplo, ¿cambiará el leopardo sus manchas? No. ¿Se mudará la piel del etíope, o sea, del moreno? No. ¿Cómo se va a cambiar esa piel? Un hombre lo intentó, muy famoso, que ya murió, no pudo. No se puede cambiar. Esas son respuestas inmediatas, ¿sí? ¿Llueve para abajo? Sí. O sea, no llueve para arriba, o sea, son respuestas inmediatas. La primera frase es, no os unáis en yugo desigual. Esta expresión que Pablo está usando acá, la traduce de Deuteronomio 22:10. Vamos a mirar Deuteronomio 22:10.
Deuteronomio 22:10 dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Ahora usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver con el yugo? De ahí Pablo toma el texto que él nos está enseñando o le está enseñando a la iglesia. Donde la ley mosaica, o escuche, la ley de Moisés, ordenó a los israelitas, no ararás con buey y con asno juntamente. ¿Por qué? Escuche, estos dos animales no tienen el mismo paso, ni la misma naturaleza, ni la misma fuerza. O sea, o pone dos burros, o pone dos, ¿qué? Bueyes. ¿El burro puede cargar? Sí, los burros los usan para carga todavía, pero el burro no tiene la habilidad ni la fuerza de el buey. El buey es fuerte, el buey tiene mucha fuerza, el burro también, pero es burro. El burro tiene fama de sonso, así como de lento. Él sí carga, pero al paso de él. El buey no, el buey lo arrastra. Si ponen a un asno con un buey, el buey lo va a ¿qué? Arrastrar. Él no tiene la capacidad, no le va a andar al mismo paso, no tiene la misma fuerza. ¿Sí ve de dónde viene el trasfondo del versículo que Pablo está diciendo, no os unáis en yugo desigual? Pablo no se está refiriendo a la fuerza humana, iglesia. O sea, él no está diciéndole a los corintios que se tiene que ver con las capacidades humanas, escuche, empresariales, intelectuales, de pensamiento, de fuerza, de habilidad humana, no. Él está refiriendo a los asuntos espirituales. Debe ser separado lo impío, lo profano y lo pagano de lo que Dios nos quiere dar a nosotros. No se puede mezclar el asno con el buey, así como el creyente pierde fuerza y pierde su paso cuando se asocia ¿con quién? Con los incrédulos. Tranquilo que ahora vamos a mirar a qué clases de sociedades se refiere. Infiltrarse en las iglesias, mire esto, bajo el disfraz de tolerancia y cooperación es una de las estrategias de Satanás. Hablábamos con mi esposa esta mañana que el diablo no trabaja en la iglesia mal, él trabaja bien. Si trabajara mal, pues no sirve, él trabaja bien. Se disfraza en las iglesias, escuche, se disfraza de eso. ¿De qué? Cooperación y tolerancia. Es decir, se tolera muchas cosas que la Biblia no dice. Por miedo, porque estamos en tiempos modernos, por la inclusión, por una cantidad de cosas que no son así bíblicamente. Entonces da miedo hablar de ciertas cosas porque de pronto vino alguien y preciso le cae esa palabra y la gente le da miedo hablar de eso. Él quiere unirse a la iglesia, ¿sí ve? Más que ir en contra de ella. El diablo es astuto. Él dice, si peleo, me ganan. Son los hijos de Dios, son los siervos de Dios, son los hombres y mujeres que Dios ha salvado. No puedo quitarle la salvación. Entonces él no pelea con la iglesia. ¿Sí? Ahí se desvirtúa la famosa guerra. Él trabaja para parecer que está ayudando y que está apoyando. ¿Cómo? Toleremos. No seamos tan duros, no hablemos tanto del pecado, no digamos las cosas como son porque la gente necesita otro tipo de cosas. No, la gente necesita la palabra y lo que el texto diga. Y el predicador se sujeta ¿a qué? Al texto. Él puede causar más daño dentro que afuera. Había un elemento en Corinto del cual Pablo está hablando, escuche, y es la idolatría que se llevaba a cabo a través de la prostitución. Por eso es bueno predicar un texto como es ahí, para no descontextualizar. ¿Sí ven? No estamos hablando nada de ahorita. ¿Por qué Pablo está hablando esto? Porque en Corinto había una práctica de idolatría que se hacía a través de la prostitución, un ritual. En el templo de Afrodita localizado en la Acrópolis de Corinto. ¿Qué es una Acrópolis? Un lugar alto. Hay fotos. Acá está el pueblo, allá abajo estaba el pueblo y siempre había un lugar ¿qué? Alto, un templo. Se ha visto que en las ciudades, en todas, para que usted sepa, los que han ido a otros lugares, a otros países, a otras naciones, a otras ciudades aquí en Colombia, ¿dónde están puestas todas las cuestiones de idolatría? Altas. Mire Monserrate, mire Guadalupe.
Eso no ha cambiado. La Acrópolis era un lugar, ¿qué? Alto. Era una casa donde 1000 sacerdotisas, que eran prostitutas religiosas, escuche, vivían presentando culto a dioses. Y aparte de eso ejercían, ¿qué? Pues la prostitución física también. O sea, Pablo también está hablando de inmoralidad sexual cuando habla de yugo desigual. No solamente de idolatría, algo espiritual, sino también algo físico. La palabra yugo es usada de varias maneras en la Biblia, escuche. Se refiere a una carga impuesta. También se refiere a un yugo que se usaba en los animales. Se les ponían un yugo de madera para cargar las carretas o jalar los arados, los bueyes, y eso se iba rompiendo. ¿Se ha oído el verso que dice que la unción pudrirá todo yugo y el yugo se pudrirá a causa de la unción? ¿Sí lo ha escuchado? La interpretación correcta es esta. A los bueyes les ponían yugos de madera y los ponían a trabajar. Al pasar 1 año, 2 años, 3 años, era como ir al gimnasio todos los días. Empezaban a crecer, a echar músculos. ¿Y el yugo qué? Se rompía. A causa de la unción, de la gordura, de la llenura. La unción era la llenura, en este caso de ellos, tipificaba su gordura física. En el caso del creyente se refiere a la llenura de Dios. Entonces se refiere a una carga impuesta, también se refiere a algo que usaban los animales. Escuche, también se usa para hablar del yugo de esclavitud, de un amo sobre un esclavo, y también hay un yugo que debemos anhelar. ¿Cuál es? El yugo de Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad, ¿qué? Mi yugo, mi carga, que es fácil y ligera de llevar. Es el único yugo que nosotros deberíamos llevar. Vamos a mirar las 4 preguntas que hay ahí para desenvolverlas. Son retóricas, decir que tienen una respuesta inmediata, y muestran lo irracional que es unirse con los incrédulos. La primera dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La palabra compañerismo viene del griego koinonía, se refiere a comunión. ¿Qué comunión puede usted encontrar entre la justicia y la injusticia? Es intimidad, es amistad, es conocimiento. El creyente tiene comunión con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo, y no puede tener comunión con la vida espiritual de unos incrédulos. Note que no está hablando que no hable con gente. Está diciendo no se deje enredar por doctrinas erradas, por personas que dicen que no, usted no necesita orar, usted no necesita leer la Biblia, eso usted no necesita estudiar, el Espíritu Santo le habla. Eso no es así. Ese es un yugo desigual. Dice, si quiere encontrar lo de la comunión, 1 Juan 1:13, Juan le dijo a su iglesia que la comunión de ellos era ¿con quién? Con el Padre y con el Hijo. Y el apóstol Pablo en Corintios dice que nosotros tenemos comunión ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Miremos 1 Juan 3:4-10. 1 Juan 3:4-10, para mirar un contraste claro de ese versículo que estamos mirando. ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? 1 Juan 3, del 4 al 10. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Mire lo que dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo, o sea, como Jesús. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y mire al final,
Es en esto que acabamos de leer, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Quiero decirle qué es justicia bíblicamente para que usted lo entienda. La justicia siempre ha estado asociada a una sola cosa, al prójimo. ¿Sí ve? Al prójimo. A los actos que hacemos con los demás, a los actos que tenemos con nuestra familia, con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros jefes, o si usted es jefe, viceversa. A eso se refiere la justicia. Eso era lo que Dios le reclamaba a Israel. Le decía, no sean injustos. Les he bendecido, les he prosperado, les di una nación, les di riquezas y ustedes siguen oprimiendo al pobre. No sean ¿qué? Injustos. Eso era lo que Dios demandaba. La justicia no tiene que ver que usted pueda ser justo para Dios, le aclaro. Nadie puede serlo. Todos somos ¿qué? Injustos. La justicia tiene que ver que usted puede ser justo en el trato a otras personas, en dar testimonio, en ser correcto hacia otras vidas. En eso tiene que ver la justicia. Y por eso el apóstol Pablo le dice, ¿qué tiene que ver la justicia con la injusticia? La persona incrédula no puede ver su injusticia. El hombre que se gasta todo el dinero de su quincena en una cantina, jamás él va a ver que eso es injusto. ¿Es injusto por qué? Primero, delante de Dios. Segundo, para él mismo. Se está matando, está trabajando para ir a gastar todo el dinero en una noche, en 2 noches. 3, para su familia. Es injusto. Luego a pedir prestado, luego a sacar dinero. Entonces, eso es injusticia, ¿sí ve? Pregunta, ¿él lo ve así? No. Vaya, dígale algo a alguien y verá que se transforma. O sea, ¿sí? Yo puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana, usted a mí no me está dando para tomar, se riega, ¿sí? Porque no ve lo injusto. El adúltero es injusto, no lo ve. El ladrón es injusto porque roba personas que trabajan, es injusto. Por eso el incrédulo no ve sus propias injusticias. Y Dios está diciendo, ¿qué comunión tienen ustedes con las personas injustas? Ninguna. La respuesta es ¿qué? Ninguna. No puede haber unión entre el justo y el injusto, porque uno irá a la eternidad con Dios y el otro irá al infierno al final de la vida. Entonces, aclaro, no es que va a dejar de saludar a la gente, simplemente discierna, diga en qué cosas yo puedo compartir con una persona, puedo edificarlo, puedo ser luz para esa vida que está en tinieblas, y en qué cosas yo no puedo compartir con él o con ella, porque sus principios son muy diferentes a los que yo tengo, a los que Dios me ha enseñado. Segunda pregunta, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Las 4 preguntas son similares, ninguna. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, versículo 14. Hay muchos pasajes en la Biblia que contrastan esta verdad. Es obvio para cualquier persona, usted no necesita leer la Biblia. Usted no necesita ir a una iglesia para entender que la luz y la oscuridad son opuestas. Eso lo sabe cualquier ser humano. Un niño lo empieza a entender, una persona que no sabe leer sabe que la luz y las tinieblas son ¿qué? Opuestas. Así es la vida del creyente y el incrédulo. El uno tiene luz y entendimiento de las tinieblas, el otro vive en las tinieblas. ¿Sí ve la diferencia tan grande? El uno las ve, las puede discernir, dice no, eso no es así, por ahí no puedo hacerle. No, no estoy de acuerdo con eso. Sin pelear, no es que usted pelee con todo el mundo y se vuelva fanático y religioso, no. El otro simplemente no las puede ver, vive en las tinieblas, que es diferente. Una cosa es ver y otra cosa es vivir en medio de las tinieblas. La palabra tiniebla se usa en la Biblia para hablar de oscuridad, tanto física como espiritual. Se usa en varias connotaciones. Una, Jesús la usa en los evangelios para hablar de la noche normal. Dice, el día está terminando, se acerca la noche, se acerca la oscuridad. Ahí no está hablando de Satanás ni de demonios, para que la gente no malinterprete. Ahí no está hablando nada que los demonios van a venir por la noche. No, él simplemente está diciendo, ya se acabó el día, el sol se fue y viene ¿qué? La noche. En ese contexto él no está hablando de tinieblas y oscuridad. Esté pendiente afuera, porfa.
Él no está hablando de tinieblas o de oscuridad en el sentido de demonios. Él está hablando del día y de la noche. También se usa en la vida del creyente para hablar de una vida espiritual con Dios y una vida espiritual sin Dios. También se refiere, escuche, ya más profundamente a la depravación del hombre cuando está en oscuridad. Hay un verso que no lo tengo en mente ahorita, no lo tengo en mi escrito, pero me llega ahorita a la mente y es: hay tinieblas, así dice el verso si alguien lo busca, aún en las tinieblas. ¿Sí me explico? Hay tinieblas aún en las tinieblas. Eso es duro, porque hay tinieblas normales que todos tenemos, pero hay otras que son más que profundas, más densas, más peligrosas. Y cuando una persona llega a ese punto es difícil. Le voy a poner un ejemplo y es en la vida de la calle, la vida de las drogas. Hay tres clases de consumidores. Están los que están empezando, que no saben en qué mundo están entrando. Están los consumidores sociales que lo hacen semanal, quincenal y llevan una vida familiar con su esposa, su trabajo. Y están los consumidores compulsivos. Ellos son los que están en la calle con un costal. Los indigentes, los que ya viven en la calle en una olla. Escuche, ellos, el tercer grupo, están en una línea delgadita de pasar esa parte y entrar a un mundo de tinieblas del cual no hay reversa, no hay vuelta. Por eso se llama un viaje sin regreso. Y es cuando usted ve los loquitos ya. Cuando usted los ve que ellos ya hablan solos y están casi endemoniados. Ya en ellos hay se podría decir que hay un control demoníaco. ¿Un control de qué? De las tinieblas. Cuando una persona pasa esa línea, es muy difícil. Son muy pocos los casos de una persona que pueda volver de esa oscuridad. Hay un ejemplo en la Biblia. ¿Cuál? El endemoniado Gadareno. Él es un ejemplo de tinieblas en medio de ¿qué? De las tinieblas. Mientras que la luz se usa para referirse a lo bueno, a lo claro, a lo verdadero, las tinieblas siempre se usan para referirse a ¿qué? A lo malo. Lo interesante de todo es esto, escuche. Jesús dijo, en Juan 8:12 dijo: yo soy la luz del mundo. El que a mí viene ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, la luz de la vida es ¿quién? Cristo. Para ver y entender los tiempos que vivimos, para ver y entender las cosas que están pasando a nuestro alrededor. El tema de la luz atraviesa la Biblia desde Génesis, Apocalipsis. Mire tan interesante esto. La revelación de la Biblia comienza con Génesis 1:3 cuando dice que Dios separa ¿qué? La luz de las tinieblas. Y en Apocalipsis 21:23 termina diciendo que hay una guerra. Leámoslo primero. Apocalipsis 21:23. Dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Al final termina diciendo que el pueblo de Dios será alumbrado ¿por quién? Por Cristo, porque ya no habrá sol y ya no habrá ¿qué? Luna. En la eternidad no hay sol y no hay luna. La única luz es ¿quién? Cristo. Entonces note que hay una guerra continua entre la luz y las tinieblas desde Génesis hasta Apocalipsis. Tercera pregunta: ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? No me demoro en ese punto. La palabra concordia es acuerdo. Solo aparece una vez en la Biblia, ahí. ¿Y significa qué? Acuerdo. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué acuerdo tiene Cristo con Belial? ¿Quién es Belial? Un nombre antiguo de Satanás. Está en el Antiguo Testamento muchas veces y en el Nuevo Testamento no aparece sino como 2 o 3 veces. Pero hagamos esto, mire, las primeras 2 preguntas que vimos se centran en las características diferentes de las 2 naturalezas: justicia y luz, injusticia y tinieblas. Esas son las 2 primeras preguntas. Esta tercera se centra en los líderes de los reinos
de las tinieblas y ¿de qué? De la luz. ¿Quién es el líder del reino de la luz? Cristo. ¿Y quién es el líder del reino de las tinieblas? Satanás. ¿Sí que es muy sencillo? Cada uno de ellos representa lo que son sus hijos. Los hijos de Dios y los hijos del malo. Yo sé que a muchos dirán, pero yo no estoy de acuerdo en que el pastor diga que hay hijos de Satanás. Le invito a que ponga esa frase en internet o en una concordancia y busque hijos del diablo y verá que le aparece en la Biblia varias referencias que el mismo Jesús dijo que el diablo tiene ¿qué? Hijos. Y si tiene hijos es padre. Y si son hijos de él, pues son iguales a él. De hecho, todos venimos de allá. Todos éramos hijos de Satanás. ¿Por qué existe el término adopción? ¿Sí lo había pensado así o no? Somos adoptados porque teníamos otro padre y fuimos ¿qué? Adoptados. Es imposible encontrar una unidad entre los dos reinos. Las mezclas y las asociaciones con personas que no conocen a Cristo siempre deben ser de mucho cuidado. ¿Sí ve? No es el legalismo, no, yo no hablo con nadie que no sea cristiano, no. Entonces usted se vuelve loco. No, es siempre bajo sabiduría y discernimiento. Cuarta pregunta. ¿Qué parte qué parte el creyente con el incrédulo? Vamos en capítulo 15, versículo 15. Esta pregunta es el resumen de las tres anteriores. No nos vamos a centrar en ella porque ya está respondida. No hay ninguna parte entre los incrédulos y los creyentes. Segundo punto. Unirse en yugo desigual es sacrilegio. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aclaro la palabra sacrilegio. ¿Quién no sabe qué es sacrilegio? Levante la mano. Los que no saben. Y el que no levanta la mano, entonces ahorita le digo que le explique al otro qué es sacrilegio. ¿Quién no sabe qué es sacrilegio? Yo no sabía, no le dé pena. Yo no sabía exactamente el significado. Uno cree que sabe. Pero yo no sabía, ¿sí? Para eso estudio. Sacrilegio es profanar algo que se considera santo. Pero escuche, no es así. Ese es el concepto que nosotros tenemos hasta ahí. Profanar algo que se considera santo. Dice, por ejemplo, un sacrilegio que se cometió en el Antiguo Testamento, que no está en ningún libro de la Biblia, pero que está en la historia de la Biblia, de la historia de la humanidad. Es un hombre que sacrificó un marrano en el altar, en el templo de Jehová. Antíoco Epífanes se llamaba. Siglo III antes de Cristo. Eso estaba profetizado por Daniel. Eso es un sacrilegio o una abominación. Pero nosotros lo vemos así, como decir que un sacrilegio es que para la iglesia tradicional es que un hombre entre desnudo y vaya allá donde está el sacerdote, el cura, que entre desnudo a la iglesia y dice, uy, eso es una blasfemia, es un sacrilegio. Eso lo pensamos nosotros, pero mire la otra partecita del significado. Profanar algo que se considera santo, especialmente cuando se conoce la verdad. O sea que si una persona no conoce la verdad, no es un sacrílego, no puede cometer un sacrilegio. ¿Lo comete quién? El que conoce la verdad. Pablo sigue usando preguntas y ahora va a hablar de algo importante de ese tiempo y de este tiempo. Las religiones. ¿Se ha escuchado esta frasecita? O de pronto usted la ha dicho. Todas las religiones llevan a Dios. ¿Sí la ha escuchado? Dios es el mismo, no se preocupe, tranquilo, yo lo entiendo, o sea, Dios es el mismo. La gente cree que Dios es el mismo de todas las religiones. Dios no es el mismo, solo hay un Dios y es el Dios de las Escrituras. El Dios que se reveló a los hombres a través de la palabra para darnos un propósito, para enseñarnos a vivir para Él. Pasa a hablar de religiones falsas, es decir, de aquellas doctrinas que son engañosas. ¿Por qué? Porque engañan al hombre haciéndole creer que se está acercando a Dios, pero es falso, porque lo está alejando de la verdad, por tanto es maligna. Mire 1 Timoteo 4:1. Este versículo
que vamos a leer es para este tiempo. La iglesia lo vivió en esa época, pero en este tiempo es donde más se va a vivir. De hecho, todavía no se está viviendo plenamente. Se va a vivir más fuerte dentro de unos tiempos. No puedo decirle cuándo porque yo no sé eso. Solo sabemos que la Biblia no miente. Pero el Espíritu, dice Pablo, dice claramente: a los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, mire lo que dice: prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Por eso la doctrina del celibato es demoníaca, porque lo que hace es producir homosexualismo y aberraciones en los sacerdotes. Por eso usted escucha tanto escándalo, porque eso se lo inventó ¿quién? El hombre. Dios nunca estableció que un siervo de Dios viviera sin una esposa, porque Él sabe que el hombre es ¿qué? Pecador. Él sabe que el hombre es pecador. Por eso Pablo dice: cada uno tenga su propia ¿qué? Esposa, para no vivir pecando en la mente y en el corazón. Vamos a mirar un ejemplo del Antiguo Testamento que nos aclara más esto, para que no queden confusiones en cuanto a qué está hablando Pablo del yugo desigual relacionado exclusivamente a la adoración espiritual, a la religión. Segunda de Reyes 1:21. Segunda de Reyes 1:21. Vamos a leer la historia de un hombre llamado Salomón. ¿Primera le dije o segunda? Entonces es primera. Si no hay 21 es primera. Anoté mal acá. Sí, como que no hay Segunda de Reyes 21. Sí hay. Perdón, es la historia de Manases, Segunda de Reyes 21:1-9. Miren lo que dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue ¿qué? Hepsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Si a usted le gusta la Biblia y si a usted le gusta estudiar, hay varios detalles de mirar ya en esos versículos. ¿Cuántos años tenía? 12. ¿Era grande para gobernar? No, era un chino, un niño. Escasamente tenía que hacer lo que los demás le dijeran. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su papá o su padre, había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos. ¿Qué es esa doctrina? ¿Quieres saber cómo esa doctrina está hoy? El horóscopo, a los que les encanta el horóscopo. Bueno, esos son los ejércitos de los cielos, el zodiaco. Los que estudian las estrellas, los que miran los astros para pronosticar, dice el profeta Isaías. Hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todos el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. ¿Sí ve lo que hizo esta belleza? Pervirtió la casa de Dios con un ritual falso, con el culto falso. ¿Eso pasa hoy? Claro. Cuando se pervierte el mensaje del evangelio, cuando se pervierte la palabra de Dios, cuando se predica mentiras, eso es lo mismo que hacen hoy en día. Dice: y pasó, mire esto tan terrible, dice: y pasó a su hijo por fuego. ¿Sí ve? Sacrificó a su hijo, literal, eso no es figurado ni es poético. Mató a su propio hijo como una ofrenda. ¿A quién? A los demonios. Dice: y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, instituyó encantadores y adivinos, los que han ido donde brujos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira.
y puso una imagen de acera, era una diosa que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Note que dice que él mismo la hizo. ¿Sí ve? No la compró. Hoy en día la compran en el 20 de julio en cualquier lado. O sea, ¿sí? Él la hizo. Con sus propias manos hizo el muñeco. Dice: y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Mana se los indujo que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. La mezcla de las religiones paganas trajo el juicio sobre Israel. Este perverso rey llevó a todo Judá, a todo el pueblo de Dios, a la idolatría a dioses falsos. Veamos qué pasó después y cerramos ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios referente a lo que hizo el rey? Versículo 10 al 15. Habló pues Jehová, ¿sí ve?, por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñerán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Han pasado un promedio de, no sé, desde el año 1400 al año 600, 700, han pasado casi 1000 años desde que Israel salió de Egipto y no se ha santificado, no se ha purificado, sigue igual. La iglesia lleva 2000 años en la tierra y la iglesia no ha podido salir de la mezcla que tiene con el paganismo, con el mundo. Hoy en día hay una mezcla de estas cosas y ya los he predicado. ¿Qué se escucha? Humanismo. Tú puedes, tú eres capaz. Humanismo. Metafísica. Repita conmigo. Repita conmigo. Sí, esa es la metafísica. Positivismo. Psicología. Se mueven las emociones para llevar a la gente a decirle que Dios le puede sanar, pero nunca se promueve ¿qué? El arrepentimiento. ¿Tienes heridas en tu corazón? Necesitas arrepentimiento. No que alguien ore por ti y sea sano solamente. Arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento muestra que yo he pecado a causa de esas heridas y necesito ser sano. Tercero, unirse en yugo desigual es desobediencia. Versículo 17. Unirse en yugo desigual es ¿qué? Desobediencia. Versículo 17. Por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Encontramos dos órdenes: salid y apartados. Salid y apartados. El versículo 16 dice que Dios habitaría y andaría entre ellos, pero Él está poniendo las condiciones: cuando salgan y se aparten de todo tipo de comunión con personas que quieran sacarlos de su propósito de caminar con Dios. Es aquí donde cuesta, porque debemos ser sabios en saber con quién nos relacionamos. Mire, alguien dijo que nosotros fabricamos ídolos todos los días y otros ya están fabricados en nuestro corazón. El principio de la separación duele mucho, pero hay cosas que tenemos que dejar todos, me incluyo ahí. Cada día Dios me exige, me pide, me dice: tienes que soltar esto, tienes que dejar aquello, porque no hay asociación. Dios es santo, Dios es puro, y Dios no se mezcla con el incrédulo, con el impío, con el pecado. La iglesia tiene la función, escuche, de incomodar al incrédulo con la verdad. Esa es la función de una iglesia. No hacerlo sentir cómodo en la silla,
para que sea feliz. Es incomodarlo, es decirle, no puedes vivir así como vives, tienes que cambiar, tienes que ir a Cristo y buscar una salida en Cristo. Obvio, para que eso suceda, solamente puede hacerlo ¿quién? El Espíritu Santo. El predicador es un tiesto, un burro que habla. La obra la hace ¿quién? El Espíritu Santo. Pablo está citando un versículo acá, acompáñeme a Isaías 52:11. Isaías 52:11. Dice, apartados, apartados, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ellos, purificáis los que lleváis los utensilios de Jehová. Pablo les está recordando a ellos lo mismo que vivió Israel cuando salió para Babilonia, de Babilonia. El profeta no solo vio la cautividad, sino vio ¿qué? El regreso. Y les dice, cuando vuelvan de Babilonia, apartados, apartados. No traigan nada de allá. Solo saquen una cosa, ¿qué? Los utensilios de Jehová. ¿Se acuerda que se habían llevado las copas? Todo se lo llevaron para Babilonia. Y él les dice, solo tomen eso, no más. No tomen nada de ellos porque todo está, ¿qué? Contaminado. Eso es lo que él está hablando. Aclaro un punto acá. Aquí no está hablando de nada físico. Aunque pone un ejemplo así, está hablando de cosas espirituales. Cuando usted sabe que hay personas que influencian su vida con verdades que parecen verdades, pero son ¿qué? Mentiras. Cuando la iglesia busca consejo en el mundo y busca consejo en la suegra, en el papá, en la mamá, antes de ir ¿a quién? A la Biblia y decir qué dice la palabra acerca de cómo voy a educar a mis hijos, qué dice la palabra acerca de cómo voy a manejar mis finanzas, qué dice la palabra de cómo debe ser una relación entre dos jóvenes, qué dice la palabra acerca de cómo debo acercarme a él, qué dice la palabra cuando hay luto, qué dice la palabra cuando hay tristeza en mi corazón, qué dice la Biblia. Y no que fulano, mire, haga esto y haga aquello, o dígale esto o dígale aquello. A eso se refiere, a ese tipo de confianza con el impío y el incrédulo, que puede ser mi papá, mi mamá, mi hermano, el que sea, que no tiene la autoridad para dar un consejo. ¿Por qué? Porque no queremos abrir nuestro corazón y buscar ¿qué? La ayuda. La iglesia de Cristo debe ser testimonio en todo tiempo. No solo guardarse de religiones falsas, también debe guardarse del mundo. Debe compartir con aquellos que no son hijos de Dios, porque si no, no habrá forma de ganarlos. ¿Cómo los vamos a ganar? Lo que ellos hacen es lo que usted no debe hacer, pero usted debe compartir con ellos. Si va a mi casa una persona, sabe que allá no puede fumar, y yo puedo saber que él fuma, pero yo sé que él no va a fumar en mi casa. ¿Sí me explico? Porque él sabe que hay una vida diferente. Y yo puedo influenciarle. Aparte de no participar de lo del mundo en el sentido espiritual, de lo inmundo, perdón, en el sentido espiritual, el creyente debe servir en advertir a los que están en religiones falsas para que sean rescatados del engaño. O sea, no solo, no lo vivo, no lo hago, sino que sé que hay personas que están atrapados en esas religiones y puedo ser tal vez ayuda para ellos. Cuarto, unirse en yugo desigual no es provechoso. Versículo 17 y 18. 17b, la parte B. No toquéis lo inmundo, yo recibiré, dice 18. Seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Noten que aquí hay algo importante para ir cerrando con el último que queda. Es que Dios siempre ha querido bendecir a su pueblo. Siempre. No ha habido otra intención en el corazón del Señor. Él siempre ha querido bendecir a su pueblo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, Él es bendición. Pero ha sucedido algo curioso. No lo ha podido hacer en muchos momentos con la iglesia y no lo ha podido hacer en muchos momentos con Israel. La respuesta es porque han violado sus principios. Por eso Él dice, salid de en medio de ellos, retomo el 17, apartados, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo recibiré, y mire lo que dice, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Sí ve que hay una condición? El hecho que Dios nos salvó, no es que ya todo funciona, tenemos un deber, cuidar y guardar nuestra salvación, andar en luz,
andar en amor, vivir una vida que le agrada. Algunos piensan entonces que hacemos todo eso y que es por obras. La respuesta es no. Es por la obra de Cristo, la cual debe ser tenida en cuenta por el creyente todos los días de su vida, quien a la vez desea sinceramente amar a su Señor y obedecerle. Esto choca en la mente. Yo sé que este tema no es fácil, ni para usted ni para mí. Un entendimiento incorrecto de este mensaje le llevaría a usted a un legalismo, le llevaría a no hablar con nadie, a cuidarse, no, me va a contaminar, no puedo hablar, o termina como en la antigua mirando demonios por todos lados. O sea, no está hablando de eso. Se hace necesaria la intervención del Espíritu Santo para que lo tomemos de parte de Dios y examinemos nuestro corazón y digamos, Señor, realmente yo quiero agradarte. La frase que dice, yo os recibiré, mírenla ahí, en versículo 17 parte B, y yo os recibiré, dice lo que sucederá cuando realmente nuestro corazón no esté unido espiritualmente sino a Dios, no tenga mezclas. Por eso es tan importante la fidelidad a la palabra, el conocimiento de la misma para poder conocer a nuestro Padre. Hay un ejemplo triste que vale la pena comentar, tenemos todavía tiempo. Primera de Reyes, un ejemplo triste. Y en la vida de Salomón. Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11. Búsquelo por favor. Ahora sí habla de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres. ¿Sí ve? Esta era una joya. Él se unió en yugo desigual, lo cual no le fue provechoso, trajo problemas a todo el pueblo de Israel. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, o sea, tuvo de toda clase de extranjeras. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni a ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Aquí sí se aplica a las relaciones sentimentales el pasaje. Siempre que una persona, escuche, creyente, que es salvo, se mete con un impío, siempre le puede llevar a desviarse si a tiempo no toma una decisión sabia. Tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. 1000. No tenía 1000 suegras, dicen, tenía 1000 mujeres. O sea, pero una sola mujer, no, tranquilo que no necesita 1000, ¿no? Una sola mujer con un corazón incorrecto desvía a un hombre, o un hombre con un corazón incorrecto desvía a una jovencita que está en proceso en la iglesia. A estas pues se juntó Salomón con amor, dice ahí. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces, vea lo que hizo, edificó Salomón un lugar alto, a Quemos, ídolo abominable de Moab. Quemos era un dios que pedía, para adorarlo tocaba matarle niños, para que usted sepa. Era el sacrificio de niños, y Moloch. Eran dioses que se apaciguaban, según la historia judía, la historia de los israelitas, cuando mataban niños y se los ofrecían. Dice, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, se le apareció. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Sabe qué pasó? El reino se
dividió. Y eso pasa cuando hay yugo desigual. Hay división en hogares, en familias, en relaciones, en iglesias, en imperios, en naciones. Siempre que se mezcle lo pagano con lo divino, vamos a tener problemas de toda índole. Último, unirse en yugo desigual, capítulo 7, versículo 1, es desagradecido. ¿Sí ve hasta dónde va llevando una consecuencia a la otra? Así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El pasaje de hoy cierra con una voz de esperanza y aliento. Dios siempre está a la espera de que nosotros respondamos a su amor con agradecimiento. Este versículo serviría para un sermón, o dos, o tres, solo ese versículo 7. Podríamos predicar de ahí varios sermones. Pero mire lo que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Si ustedes miran el contexto, las promesas son del versículo 16 y 17. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y luego dice: y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas. Esas son las promesas que Dios nos ha dado. Una de las características de los incrédulos es el desagradecimiento. Y el pueblo de Dios no puede caer en eso. Todos los días el pueblo de Dios debe ser agradecido. Si usted no es agradecido, tal vez esté unido a personas desagradecidas, que no valoran la vida, que no valoran nada. Esta mañana orábamos acá en la alabanza y orábamos y decíamos: Señor, aun si perdemos algo, escuche, no estamos perdiendo, porque nada nos pertenece. Porque en este mundo usted no trae nada, nada. Lo único que usted trae cuando nace es el pecado, para que entienda. Es lo único con lo que nace el ser humano, con una naturaleza ¿qué? Pecaminosa. Por el transcurso de la vida, Dios nos da muchas cosas. Nos da una familia, padres que amamos, hijos que amamos. Nos da trabajo, algunos más que otros, algunos tienen mejores condiciones que otros. Nos permite comer, vivir, tener una vida en la tierra. Y nada de eso, escuche, ni usted y yo lo merecemos. Todo es ¿por qué? Por gracia. Dios tiene gracia con el impío y con el salvo. El impío come mejor a veces que el cristiano, ¿sí? Tiene más plata, vive mejor. ¿Se lo merece? No. Ni usted y yo tampoco. Todo es ¿por qué? Por gracia. Y por eso Dios espera al menos un poquito de que el pueblo de Dios sea ¿qué? Agradecido. Señor, gracias. De hecho, para los que están empezando su vida cristiana, un buen consejo: todas las oraciones, escuche, todas las que usted haga a Dios, comience por ahí, con acciones de gracias. Siempre. Señor, gracias. Pero es que acabó de pasar algo difícil. Sí, gracias. Porque estás conmigo. Porque es diferente la vida con Dios cuando pasan cosas a cuando no estamos con Él. En realidad este versículo es muy profundo, no podríamos explicarlo todo. Seguimos encontrando un contraste entre el versículo que habla, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahí Pablo está cerrando lo que estamos hablando. O sea, se corrompe la carne y se corrompe ¿qué? El espíritu. Hablando de los pecados de la carne, hablando de los pecados de las religiones, de las alianzas, de escuchar bobadas que no edifican, ¿sí? Va a escuchar un predicador, pregunte al menos para recomendarle uno bueno, ¿sí? Nadie le dice que no escuche, pero no escuche cosas que no sirven, ¿sí? Filosofía popular, metafísica. Hay gente que todavía en la iglesia y lee libros basura, todavía libros de autoayuda, libros pensando que va a encontrar la fórmula para ser rico. Todavía está anhelando meter 100,000 para sacar 500. Y gente toda escuchando la palabra semanal, viendo que no hay manera de vivir una vida diferente que no sea la del Señor. La palabra contaminación, dice ahí, solo aparece aquí, en el Nuevo Testamento.
y hace referencia a la contaminación religiosa. Las falsas religiones contaminan la mente, rebajan el pecado y lo ven como normal. Finalmente, nos dice cuál debe ser la meta del creyente. El versículo nos dice que debe ser ¿qué? La santidad y el temor reverente a Dios. Solo hay una meta, iglesia, que usted debe tener todos los días, así tenga muchas, pero póngase una diaria: vivir para agradar al Señor. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar, y ahora recogemos la ofrenda. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu verdad, por tu palabra, porque tú eres bueno, Señor. Pedimos, santifica nuestra mente y nuestro corazón. Como siempre, Señor, dependemos de ti. Toda la gloria, Señor, toda la honra es tuya. Todo el reconocimiento, todo el poder de la palabra que podamos aprender hoy proviene de ti. Pon en nuestro corazón esa carga espiritual correcta. No una carga incorrecta, sino una carga correcta por querer agradarte. Que nuestra batalla no sean problemas porque nosotros no los buscamos, sino que nuestra batalla realmente sea porque nos esforzamos en agradarte a ti, Señor. Hoy bendecimos este tiempo, te pedimos añade personas a la iglesia que sean salvas. Tráelos, Dios, para que sean edificados a través de la palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén.